Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas noches, buenas tardes desde y cuando nos escuchen. Esto es La Voz del Derecho desde la facultad, un programa de jóvenes y para jóvenes. El día de hoy estamos acá con un invitado muy especial, el cual ya nombraré en un momento, pero principalmente recordar que esta radio es de jóvenes para jóvenes desde las facultades de Colombia, principalmente las que traten temas jurídicos. Estos micrófonos están abiertos para cualquiera que quiera venir a decir su opinión, eso es muy importante, así que nos pueden contactar a través de nuestras páginas y simplemente venir a opinar acerca de algún tema, el que quieran. Hoy estamos, quien les habla, Emilio Archila, estudiante de Derecho de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, 10º semestre. Estamos con Francisco Ramírez, de 8º semestre, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana también. Juan Manuel Pacheco, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana también de 10º semestre. Y Jonathan Porero, nuestro invitado hoy, quien es coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad de Víctimas Nacional. Entonces, sabiendo que Jonathan se dedica a ser el coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad de Víctimas, seguramente pueden intuir cuál va a ser el tema de hoy, que va a versar alrededor de principalmente los indígenas en Colombia, su situación jurídica, cómo es que están constituidos dentro de nuestra Constitución un poco, algo de lo que los rige, cómo están unidos a nuestro Estado de Derecho, porque sí lo están, o regidos bajo él. Y entonces yo creo que vamos a comenzar un poco dando contexto acerca de leyes o contextos un poco más viejos. La Ley 89, por ejemplo, de 1890, establecía que la legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deberán de ser gobernadas. Esto para darles un poco de contexto acerca de lo que era antes la legislación alrededor de este tipo de comunidades, viendo ahora un poco más el estado actual de las cosas, viendo trabajos como La protección constitucional de los pueblos indígenas en Colombia, de Víctor Guevara y Dilcia Rosa Guzmán. Ellos establecen que en sus sentencias, entre otras cosas, la Corte Constitucional ha reconocido la independencia y autonomía de los miembros que conforman las comunidades indígenas, además de aceptarlos como verdaderos sujetos de derechos fundamentales, dado que en el marco de nuestra Constitución se les garantizó el principio de diversidad ética y cultural, se les otorga un estatus especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con sus valores culturales, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la ley. Además, la Corte ha establecido los elementos básicos o centrales de las comunidades indígenas en nuestro ordenamiento constitucional, entre los que se destacan la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de dichas comunidades, la sujeción de dicha jurisdicción y normas de la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de esa jurisdicción con el sistema judicial nacional. Conclusiones a las que el Tribunal Constitucional ha llegado atendiendo siempre a un paradigma interpretativo fundado en la equidad, que permita la real y eficaz protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas colombianos. Además de eso, yo quisiera mencionar algunos artículos importantes de esa misma Constitución, en donde dentro de la constituyente hubo participación de por lo menos 3 indígenas en la formulación de esta, por lo cual esta, al tener un carácter democrático, participativo y pluralista, posibilitó la integración de las comunidades indígenas y de otros sectores de la sociedad,
Muestra de ello son los principios y derechos consagrados en los siguientes artículos: 1, 78, 8, 10, 13, 63, 70, 72, 96, 171, 176 y 246. En cada uno de ellos se expresa claramente normas que reivindican a los pueblos indígenas. Un ejemplo de estos, sé que me estoy extendiendo un poco, pero es que este es un tema muy importante, es el artículo 7º de la Constitución, en donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Además del artículo 13, por ejemplo, en donde todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, esto de la Constitución, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por último, acá para mencionarles entonces, me parece interesante hablarles acerca de cómo se define una comunidad indígena. Entonces, la Corte Constitucional, acorde a Frank Semper en su trabajo Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, establece que la Corte Constitucional define a las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales colectivos y en general utiliza el concepto de comunidad indígena para asegurar los derechos colectivos de los indígenas como grupo, sin recurrir al concepto más amplio e internacionalmente vinculante de pueblo indígena. El concepto de comunidad indígena tiene en Colombia una larga tradición y es habitual tanto entre los indígenas como en la política y administración estatales. Además, la definición legal consta en el decreto 2001 de 1988, en su artículo 2.18, en donde se entiende por comunidad indígena el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y control social internos que la distinguen de otras comunidades rurales. En buena medida, la definición, dice Semper, se guía por la discusión que simultáneamente se desarrolló en la OIT respecto al concepto de pueblos indígenas y que luego fue integrado en el artículo 1b de la Convención 169 de esta organización, ratificada por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Pero bueno, acá nos encontramos con Jonathan. Él nos va a hablar acerca de la actualidad y la razón por la cual estamos acá, y es porque este tema parece que es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque actualmente no solo en el Parque Nacional en Bogotá, sino en otros lugares que hablaremos luego, en este momento se están asentando muchas familias indígenas. No sé si Jonathan nos puede hablar específicamente de actualmente cuántas familias indígenas están viviendo en este lugar, específicamente en el Parque Nacional. Yo tengo acá algo de información acerca de ello, pero me gustaría escuchar qué tiene que decir Jonathan al respecto y si sabe cuáles son sus, a qué comunidad pertenecen, porque entiendo que hay diversas comunidades dentro del mismo parque. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación que ha venido ocurriendo? Un poco, un relato así como un poco contextual. Listo. Emilio, primero agradecerte a ti, a Francisco y a Juan Manuel la invitación que nos hacen a este espacio. Siempre para nosotros desde la Unidad para las Víctimas será un placer informarle, en especial a la comunidad joven del país, lo que ocurre en temas coyunturales y trascendentales como el que estamos viviendo hoy en día en la ciudad de Bogotá y en otros sectores del país. Bueno, varias cosas. Digamos, ese buen repaso que nos haces constitucional sobre la importancia del reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia nos da un derrotero de política, ¿no? Y es que debemos, como Estado y como sociedad, velar por los derechos porque son sujetos de derecho. Y corresponde a la comunidad, a la sociedad y al Estado en su conjunto velar por la protección de los derechos de estas personas. La situación en Bogotá es compleja, no es una situación nueva en realidad. Ya en el año 2012, en el 2014 y en el año 2018 hicimos procesos de retornos de población en vera asentada en la ciudad de Bogotá.
desde la ciudad de Medellín, desde la ciudad de Ibagué, desde Santander, Piedecuesta. Digamos, ya en la última década se ha venido presentando un problema de fondo con la comunidad indígena en Vera y con otros pueblos indígenas. Lo que viene ocurriendo desde el año pasado en Bogotá es casi un suceso similar a lo que ocurrió en esas vigencias anteriores. Y esto corresponde a que los en Vera ven en Bogotá la posibilidad de acceder a servicios, bueno, a la oferta social y económica del Estado, porque Bogotá, como ustedes saben, pues es un ente territorial que tiene más músculo financiero que un municipio como Bagado en Chocó, ¿cierto? Ok. Entonces llegan a Bogotá y llegan un sinnúmero de personas. Para que tengas más o menos los datos, Emilio, nosotros retornamos en diciembre, hicimos 2 fases, una el 1 de diciembre y otra el 21 de diciembre, y retornamos aproximadamente 250 familias. Okay. En esos 2 procesos, que son más o menos unas 650 personas, que estaban asentadas en el Parque La Florida. Okay. Posteriormente hicimos un fase 3, que fue en el pasado mes de marzo, el 1 de marzo, y retornamos aproximadamente unas 850 personas. Sobre el Parque La Florida vamos a hablar ahorita. Acá tengo unos datos de Infobay, que es una página de noticias en donde establece que hace casi pues como 2 semanas habían alojadas 275 familias, tanto de la comunidad en Vera como la Chamí y Catío, es decir, 747 personas se encontraban en el Parque Nacional. Luego, en datos recopilados por el distrito, se llegaron a un número de 536 familias indígenas, lo cual significa un total de 1.585 personas. Particularmente acerca de estas personas en el Parque Nacional como tal, ¿qué se sabe acerca de ellos? Por ejemplo, ¿se sabe cuántos niños se encuentran dentro del Parque Nacional? ¿Se sabe hace cuánto llegaron? Listo. Entonces, una vez culminado el proceso de La Florida, que Sí. es todo lo que hicimos en diciembre y en marzo, quedan algunas pocas en Parque La Florida, de la comunidad Dóvida, en Vera Dóvida, y no habíamos podido acceder al Parque Nacional. Desde el año pasado, ellos se empiezan a sentar en el Parque Nacional desde el mes de desde el mes de septiembre, y de inmediato la Unidad para las Víctimas empieza a asistir allí para poder caracterizar a esta población. No fue posible, Emilio. Y no fue posible porque, al parecer, habían algunos intereses, quizás políticos, no necesariamente de los en Vera, sino de otra organización que estaba detrás de la población en Vera y que hoy sigue en el Parque Nacional. Luego me voy a referir a ello. Ok. Posteriormente a eso, esas dificultades, junto con el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, comenzamos a hacer un acercamiento con la comunidad porque hubo un intento de caracterización en el mes de febrero, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y los indígenas sacaron literalmente a palo a los funcionarios tanto del distrito como de la nación. Y allí tal vez hubo una falta de coordinación con las comunidades para poderlos caracterizar, y esa falta de coordinación desbarató el proceso. Entonces allí es cuando el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas decide intervenir. Comienzan a hacer procesos de sensibilización y se llega a un acuerdo con la comunidad. Se hace una oferta por parte del Estado para contratar dinamizadores y traductores. Eso permitió, y una olla comunitaria para alimentar a los indígenas en el proceso de caracterización, y eso nos permitió llegar al proceso de caracterización con todas las entidades, incluidas las del distrito. Una vez allá... Okay. Una cosita, antes de seguir cronológicamente, que quisiera que la audiencia, yo creo que quiere saber es, estas cosas como, o sea, esta situación como es repetida, ¿qué ha ocurrido en el pasado? ¿Qué es lo que se les ha brindado a estas comunidades o se les ha llegado a un acuerdo dinerario o por qué es que ellos reinciden en esta actitud de, pues, al reconocer nuestra Constitución, como lo hacen, pues, ocupar un espacio público sin permiso o ilegítimamente? Sí, por supuesto. Lo que te decía iniciando la conversación, hay una sensación de que en ciudades capitales hay mayor oferta del Estado, ¿cierto? Y que la manera de acceder a ella fácilmente es llegar allí.
Y eso nos hace un llamado a la institucionalidad y a la sociedad en general, y es garantizarles los servicios esenciales a estas comunidades en su territorio. Y por eso desde la Unidad para las Víctimas, Emilio, y todos, hacemos previo a los procesos de retorno jornadas de articulación interinstitucional para focalizar oferta para estas personas, garantizando la sostenibilidad del retorno, es decir, que no se tengan que devolver nuevamente, ¿cierto? Eso es fundamentalmente lo que vemos nosotros, además de posiblemente algunos temas políticos que haya detrás de eso, pero no quisiera referirme a ello. Fundamentalmente hay unas dificultades sociales. La vida en esos resguardos a veces no es fácil. Y por eso estos procesos de retorno demandan un fuerte esfuerzo de la institucionalidad para responder ante estas necesidades. Pero entonces déjame terminar lo del Parque Nacional. Lo del Parque Nacional, una vez interviene el Ministerio y la Unidad para las Víctimas, logramos caracterizar a las personas. Eso se hizo el 24 de marzo. Estuvo el Ministerio, la Unidad para las Víctimas y entidades del distrito. Como resultado de este ejercicio, Emilio, se caracterizaron no 1.500, sino 1.920 personas. Okay. 649 familias. ¿Solo en el parque? Solo en el parque. Ahora, pero aquí pasa algo particular. Hay personas que están asentadas en el Parque Nacional y hay personas que una vez se enteraron que había la jornada de caracterización, se vinieron de algunas localidades de Bogotá como Usme, en San Cristóbal, y llegaron al parque a ser caracterizadas. Porque claro, ven la posibilidad de ser caracterizadas y acceder. ¿Pero de las comunidades también? ¿O sí, claro, externos? Comunidades indígenas, Okay. pero que ya están viviendo hace muchos años en Bogotá. En Bogotá hay una población indígena ya con un arraigo en Bogotá hace muchos años, ¿sí? Pero no precisamente en veras. Ahí quiero hacer una acotación. Si nosotros miramos el resultado de la caracterización, mira, Catío, en Vera Catío, 910 personas, 336 familias, que es el 47% del total de las personas caracterizadas. Pijao, 327 personas, 94 familias, 17% del total de la caracterización. Nazas, 162 personas, 50 familias. Yanaconas, Ciapidara, Coreguaje, Cubeo, Dóvida, Zenú, Guayú, varias. Entonces, lo que quiero decir es que el proceso de caracterización arroja un número muy grande, mucho más de las personas que estaban al interior del parque, pero debemos decir que el enfoque mayor para los procesos de retorno en este momento se dan en la comunidad de Sembera, que en este caso son las comunidades Catío, Chamí y Dóvida, que están en el Parque La Florida. Ok, acerca del Parque La Florida, yo tengo acá alguna información también de Infobae, no sé qué tan actual sea, pero entiendo que hay alrededor de 79 familias asentadas en el Parque La Florida. ¿Eso es más o menos correcto? Sí, es más o menos correcto, solo que es muy cambiante. La población sale, entra, entonces muchas veces tú puedes llegar el lunes y caracterizar un número determinado y el martes ya encuentras la mitad. ¿Listo? Bueno, mil gracias por el contexto. También a mí me parece importante resaltar el contexto cultural, histórico y social que hace que estas personas indígenas vengan a Bogotá. Y es que muchas de ellas, según he visto y digamos me he informado, salen de sus territorios porque son territorios que tienen senderos de narcotráfico, donde el conflicto armado es realmente fuerte. Y creo que es impactante pensar que ellos prefieren estar acá en Bogotá, donde las condiciones son precarias y ellos lo reconocen, a estar en sus resguardos indígenas. Entonces ellos quieren quedarse. Y por eso también me parece problemático el sentido del plan retorno, porque precisamente ellos son los que dicen que no quieren devolverse. Ellos quieren tener una mejor oferta institucional, como comúnmente se dice, y es algo bastante coloquial, pero en esos lugares casi que no hay Estado, casi que no hay una oferta institucional donde pues, ellos puedan desarrollarse dignamente. Por eso ellos vienen acá a Bogotá en búsqueda de oportunidades. ¿Pero cuál es la pregunta? No, solamente me gustaría como acotar ese contexto histórico-cultural y entender a qué se refieren con el plan retorno y si no hay, digamos, un análisis
que pueda llegar a ver ese plan retorno como problemático desde el simple sentimiento de que ellos prefieren quedarse en Bogotá y no devolverse a sus resguardos indígenas? Listo, entonces yo quiero, además del contexto histórico constitucional que nos diste, decirles que a partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano reconoce la importancia de la atención no solo de las comunidades indígenas, sino en especial las que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces aquí hay un agravante, ¿no? No es solo proteger la idiosincrasia, la cultura, la cosmovisión, los usos y costumbres de estas comunidades, sino además atenderlos y repararlos en un proceso, digamos, de reconocimiento de unos hechos que el Estado seguramente en su momento no logró prevenir. Entonces, se abre un marco de atención muy importante y es cuando nacen los procesos de retorno y reubicación. Entonces, lo primero que hay que decirte es que los procesos de retorno y reubicación se dan en el marco de la Ley 1448 para atender a la población en condición de desplazamiento. Y por esa razón, los procesos de retorno es nuestra gran apuesta. Pero no cualquier proceso de retorno. No se trata de subir a las comunidades indígenas en un bus, dejarlas en su territorio y chao, que no me acuerdo de ti, ¿no? La idea es hacer un alistamiento. Hay que garantizar, de acuerdo a nuestro protocolo, 3 principios fundamentales en un proceso de retorno. El primero es garantizar las condiciones de seguridad. Esto es, garantizarles que lo que ocurrió en el marco del conflicto armado no vuelva a ocurrir, ¿no? Esta apuesta que se ha dado y que se ha impulsado desde el establecimiento, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial. O sea, llegar con oferta, llegar con la institución, para lo que ocurrió en algún momento esto no vuelva a ocurrir. Primero, el principio de seguridad. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos en el marco de un comité de justicia transicional, con la alcaldía, con el Ministerio de Defensa, la unidad, y decimos, ¿hay condiciones o no para retornar a las personas? No, sí, efectivamente, aquí hay seguridad, los podemos retornar. ¿O no hay? O no hay, porque nos ha pasado. En Argelia, Cauca, por ejemplo, tenemos 7 desplazamientos por confrontaciones, minas antipersona, y no hemos podido acompañar en el marco de retornos porque no hay ese principio de seguridad. Eso sucede, Emilio. Además del principio de seguridad, el principio de dignidad y de voluntariedad. Yo no puedo iniciar un proceso de retorno si la comunidad no me alza la mano y me dice yo me quiero devolver. Si me dicen no me quiero devolver, yo no puedo actuar porque no puedo obligar a nadie. Y el de dignidad es garantizarle la oferta social y económica del Estado en salud, en educación, en generación de ingresos, para que estas personas definitivamente se puedan quedar en su territorio. Entonces, claro, hay una situación, hay una bomba en Bogotá, y lo que ha hecho la unidad de víctimas en los procesos de diciembre y marzo es articular con alcaldías, gobernaciones, Prosperidad Social, ICBF, SENA, Unidad para las Víctimas, una oferta que logre garantizar la sostenibilidad del retorno, que se queden allí. Pero además, tengo que contarles, muchachos, que la entidad o el gobierno ha venido trabajando en unos protocolos específicos para la atención de estos desplazamientos. Y en el mes de enero oficializamos en la unidad de víctimas, por el liderazgo de nuestro director Ramón Rodríguez, un protocolo, una resolución que da cuenta de los pasos que se deben surtir para poder concertar con la comunidad los procesos de retorno. Esto no es impuesto por el establecimiento, por la institucionalidad. Esto es un tema concertado con las autoridades indígenas, con las comunidades, con las gobernaciones, con los alcaldes, para lograr que estas personas se queden allí. A mí me gustaría preguntarle, pues me surge la duda con eso que usted comentó anteriormente, de que debe existir, claro, mediar la voluntad de las comunidades indígenas para volver. Me parece interesante, en un caso hipotético, que usted pueda garantizar que van a estar, digámoslo, bien cuando vuelvan a su lugar de origen, pero las comunidades no tengan esa voluntad de volver. ¿Usted no cree que eso, o sea, claro que son garantías constitucionales, pero eso no estaría afectando garantías constitucionales de otras personas en el caso de que eso pasaría? Bueno, digamos, en el marco del proceso de retorno está claro que yo no puedo obligar a nadie a que se devuelva a un lugar. Eso sería atentar con la libre locomoción, libre movilidad de una persona. Y eso también es un principio constitucional. O sea, yo no puedo, como Estado, como institución, coger una persona y subirla a un bus
obligado y llevarlo a un lugar. O sea, esto es voluntario. Ahora, pero tú hablas, digamos, yo escuchando las dos intervenciones, se me viene a la cabeza que también hay un reto muy grande que aún está en proceso de ser finiquitado por parte del Estado, y es cómo atendemos población indígena en contextos urbanos. Luego, la caracterización del Parque Nacional, quiero contarles que de esas 1.900 y pico de personas que se caracterizaron, 1.300 dijeron, me quiero quedar en Bogotá. Y eso es una discusión como sociedad que tenemos que dar. Es una discusión que toca dar, y es una discusión muy importante porque, como lo hablamos al inicio, que yo creo que es un punto que yo quiero tocar muy importante, es que nosotros estuvimos de acuerdo con ellos en cuanto a nosotros como civiles colombianos, no miembros de comunidades indígenas, con las comunidades indígenas desde 1991 para respetar nuestra Constitución. Entonces, el problema que yo veo más fuerte es que el contexto nos está nublando un poco lo que debe ser el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se puede mantener a partir de que uno esté realmente cumpliendo las leyes con las que se comprometió a cumplir. Entonces, es un problema muy grande que en un espacio público como lo es el Parque Nacional se estén asentando personas, siendo que es un espacio público en donde no deben asentarse personas por nuestra misma Constitución, pero el contexto empuja a algunas personas a considerar que están legitimados. Yo no considero que estén legitimados. Quiero acá cerrar un poco ese tema y hablando acerca de la asistencia que se les deben dar a estos indígenas o a estas comunidades indígenas en el Parque Nacional. Quiero referirme puntualmente y como segunda parte casi de nuestro programa hoy a los menores de edad. ¿Por qué? Porque según el artículo 44 de nuestra Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Y qué ocurrió? Acorde a Caracol, en alguna noticia que ellos mencionaban, que el menor Joskin Murray Kegerama habría fallecido por la falta de asistencia médica, pues desde hace algún tiempo las bajas temperaturas y las condiciones sanitarias del Parque Nacional ya habían empezado a afectar la salud de él. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, confirmó los hechos y dijo que el menor ya venía presentando una condición de salud complicada desde hace varios días. Sin embargo, señaló que no había sido posible prestarle atención médica, pues no hubo voluntad de su familia y el grupo social al que pertenece. Gómez incluso sostuvo que cuando la unidad de Secretaría de Salud fue alertada de la situación crítica de salud del pequeño, tampoco fue fácil el traslado del menor, incluso estando en las condiciones en las que estaba. En esa zona, menciona el personaje funcionario, tiene que ser después de una autorización de los líderes indígenas que se puede entrar al lugar, y hubo una cierta resistencia por parte de la familia y de personas que rodeaban a la familia en el sentido de no permitir el traslado. Cuando se logró, ya la situación estaba en un nivel de deterioro de salud tal que no se pudo salvar la vida del niño. Esto sumado a otra situación en donde, acorde al diario El Criterio, esto ya saliéndonos del Parque Nacional y yendo al Parque La Florida, una mujer en Veracatio que se encontraba en estado de embarazo y su hija de 1 año y medio fallecieron tras ser arrolladas por un camión de basuras en el corredor vial entre Funza y Siberia, muy cerca del Parque La Florida. Luego del accidente, algunos indígenas de la comunidad en Vera sacaron al conductor del camión y lo golpearon. El hombre, identificado como Hildebrando Rivera, de 60 años de edad, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar. Según el parte médico, Rivera sufrió varias lesiones en el tórax, el abdomen y sus extremidades, un trauma cráneoencefálico severo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y, sin embargo, 1 hora más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. 4 muertes, 3 de menores de edad o 2, dependiendo de la corriente ideológica con la que sigan. Esto en cualquier país del mundo habría sido noticia nacional, se habría parado el país prácticamente porque están falleciendo niños en estas condiciones. Quisiera centrarme un poco, no sé si se tenga la información en estos niños, qué está ocurriendo con los niños en esta situación. Yo voy al consultorio jurídico de la Universidad Javeriana
a través de donde se puede ver en la séptima el asentamiento indígena, y he visto con mis propios ojos los niños pues desnudos, caminando por la calle, al lado de los carros, realmente en una situación en la que, primero, los que son un poco más grandes no están recibiendo la educación que podrían recibir o que podrían recibir, inclusive dentro de sus propias comunidades, de una manera adecuada. El tema de salubridad, que llega a la instancia en la que un menor falleció por las condiciones en las que se encuentran ahí dentro. Quisiera saber, Jonathan, no sé si tengan los números de cuántos niños son realmente, en qué situación se encuentran, qué planes se están haciendo o se están desarrollando para atender a estos menores. Listo, entonces mira, luego del ejercicio de caracterización se hizo una pregunta de la edad y se logró hacer unas categorías por ciclo vital. De 0 a 5 años hay 347 personas. O sea, 347 niños, niñas. 347, 0 a 5 años. De 0 a 5 años. Okay. Y de 12 a 17, 255 personas. Es decir, estamos hablando de 602 niños, niñas y adolescentes indígenas asentadas en el Parque Nacional. Es probable que no todas estén asentadas en el Parque Nacional, por lo que les mencionaba, que una vez enterando el proceso de caracterización bajaron, pero digamos, hay un gran número de niños y niñas allí. Y es una situación muy compleja. Los dos ejemplos que mencionas, desde la unidad los seguimos mucho. Y claro que lamentamos, esto no debería estar ocurriendo. Y por eso nosotros le apostamos a un ejercicio de retorno pronto, rápido, porque queremos responder y articular oferta, pero llevarlos a su resguardo. Porque ¿qué implica llevarlos al resguardo? Implica sacarlos de Bogotá, de esta situación compleja que viven en Bogotá, y permitir que una vez en su territorio el Estado llegue con oferta, ¿cierto? Que es lo que todos queremos, o sea, que ellos vivan bien allá donde pertenecen en realidad. Pero, digamos, nosotros como unidad para las víctimas no podemos o no tenemos programas encaminados a atender a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Quién es el principal, digamos, respondiente en este caso? Pues es el ente territorial, o el distrito en este caso. El distrito tiene que activar todos sus mecanismos a través también del ICBF, que sí es una entidad nacional y que tiene que velar por la atención y por el restablecimiento de los derechos en determinados casos, ¿cierto? Pero es un dolor muy grande, Emilio, por supuesto, ver que 602 niños, niñas y adolescentes se encuentran en esta situación tan precaria. ¿Qué hemos hecho con los niños, niñas y adolescentes que hemos retornado? Que eso es la parte buena de la historia, ¿no? 1.650 personas más o menos retornadas en diciembre y marzo. Y una vez llegan estas personas allá, nosotros ya hemos articulado desde la unidad cupos en sus escuelas a través de las gobernaciones de Risaralda y Chocó. Hemos hecho jornadas de vacunación, hemos activado jornadas alimentarias con el ICBF y hemos hecho, digamos, una entrega de ayudas humanitarias para las familias. La unidad, por misión, tiene que garantizar las ayudas humanitarias, lo dimos en especie, es decir, unos mercados y además unos recursos para que ellos puedan, digamos, restablecer su proyecto de vida en estos lugares. Dimos unos recursos también para la sostenibilidad del retorno, que son 3 giros en el año, para que estas personas tengan, digamos, la forma de quedarse. Y además, en el marco de la resolución étnica que les mencionaba, expedimos en el mes de enero, pues estamos ya formulando el plan concertado con la comunidad y allí se fijan acciones de todo tipo, de arraigo territorial, de integración comunitaria, promoviendo el gobierno propio, ¿no? Porque esto también hay que fortalecer el gobierno propio. Ellos tienen sus autoridades en territorio. ¿Por qué se están viniendo? ¿Qué pasa con la autoridad en territorio que no está ejerciendo su control para que no se vengan? Entonces, todo eso lo estamos haciendo porque nuestra intención, como les decía hace un momento, es garantizar la sostenibilidad del retorno. Yo como veo la situación es, hay mucha indignación por parte de la sociedad civil frente a lo que está pasando, y aunque entiendo que
la alcaldía tiene unos fines altruistas, y digamos que hay una serie de funcionarios en los que pues, usted se encuentra, que está trabajando por eso. También veo que hay cierta falta de legitimidad, no solamente por parte de los indígenas, sino también respecto a la sociedad civil, y yo creo que podría resumir eso en dos cosas. Lo primero es, digamos, que no se entiende muy bien las funciones de la alcaldía y de la nación, porque a veces uno escucha que Claudia López dice que eso le corresponde a la nación, y digamos uno acá también entiende que hay un raigambre constitucional y nacional muy importante, porque pues son indígenas, otras entidades territoriales, y están acá. Entonces digamos que no hay una delimitación muy bien, o bueno, no se entiende por lo menos esa delimitación de funciones. Y lo segundo es precisamente lo que pasó en el marco de las movilizaciones sociales de esta semana, y es que pues han habido videos del ESMAD pegándole a personas que estaban en el Parque Nacional, y digamos toda esa población que pues es bastante grande, es un porcentaje alto de jóvenes, niños, está siendo afectada, y ellos estaban tirando papas bombas. Uno también ve videos donde les están pegando. Entonces, digamos que hay un problema muy grave institucional, y eso en qué termina culminando, en que pues los indígenas, según he visto y digamos lo he podido también revisar en noticias, no están muy dispuestos tampoco a negociar, y están poniendo trabas como por ejemplo el tema de los traductores, que sé que ha sido digamos algo complicado para la alcaldía. Recuerdo que en febrero intentaron negociar, la alcaldía intentó negociar, pero la comunidad indígena se negó precisamente porque no le estaban haciendo la invitación en su lengua materna. Entonces, no sé, frente a eso, digamos, cómo se pueda... Articular. Sí, cómo se puede articular y, digamos, comprender esa indignación que no solamente va frente a la alcaldía, sino que va frente a la institucionalidad, porque pues los jóvenes, y eso se ha visto desde el paro nacional del año pasado, no están muy felices con esa idea de institucionalidad. ¿Cómo se puede volver a esa legitimidad? Bueno, al hablar de crisis de legitimidad del Estado, me hace recordar previo a la Constitución del 91, ¿no? Los 80, ¿no? Que había una verdadera crisis de legitimidad porque no había unas instituciones robustas, presencia del narcotráfico en la política, proliferación de grupos guerrilleros, pobreza, ¿no? La falta de garantías de los derechos. Llega la Constitución del 91, y a mi forma de ver la Constitución del 91 es esa respuesta a la crisis de legitimidad que tenía el sistema político. Y en ese sentido, todo ese aparataje institucional, la creación del Ministerio Público, ¿no? La Procuraduría, la Defensoría, especificar mecanismos específicos de protección de los derechos, la acción de tutela, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, y esos mecanismos generales de protección, ¿no? La Corte Constitucional, el control automático de la Constitucional, el Ministerio Público, etcétera. Y digamos, la Constitución del 91 es esa respuesta. Yo creo que hoy hay mecanismos creados por la Constitución. Y no solo para la legitimidad, pero más el tema con la alcaldía. ¿Qué se puede hacer en ese tema? ¿Hay algo que se pueda hacer? Claro, tú decías algo. ¿Qué pasa con las competencias, ¿no? Entonces hoy muchas veces en la misma comunidad indígena, la sociedad civil, no tiene claro cuál es la competencia de los gobiernos locales, departamentales, y cuál es la del gobierno nacional. Y a veces pareciera que las mismas autoridades lo desconocen, ¿no? Entonces tú lo decías, no, es que el distrito dice que eso es responsabilidad del gobierno nacional. No, esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad del Estado colombiano. Una vez están acá, hay que activar programas, proyectos del territorio, del distrito, para entender a las personas. Por eso la Secretaría de Salud ha tenido que ir allá, la Secretaría de Educación, todos, ¿no? Una vez el distrito está listo, los atiende y las personas dicen nos queremos ir, entra el gobierno nacional, los lleva e inicia ese proceso de retorno que ya les comenté. Legitimidad con el distrito, claro, hay que generar, digamos, hay varias formas de resolver los conflictos, ¿no? Y hay una forma arcaica de resolver los conflictos o bajo los nuevos paradigmas de resolución de conflictos, que en esencia es el establecimiento
de una construcción dialógica. Y debo decirlo, cuando se cae el proceso de caracterización en febrero del Parque Nacional, siento que falló esa creación dialógica o esa fluidez en el diálogo por una falta de intérpretes. ¿Qué hicimos desde el gobierno nacional? Contratamos los intérpretes de la misma comunidad. Okay. Y empezamos a generar confianza entre el establecimiento y la comunidad. Si no hay confianza es muy difícil. Muchachos, yo he tenido que negociar con los Embera 3 retornos, 2 en diciembre y 1 en febrero. Y creo que la mejor forma es darles confianza y que ellos, a su vez, tengan confianza en el establecimiento. Volverse uno casi amigo de estas personas, y así lo hemos logrado. Y digamos, con este tema del SMAT, que fue bastante mediático, ¿cuál sería la respuesta del gobierno nacional para volver a tener esa confianza que, pues, digamos, puede perderse y mediáticamente por lo menos se ha perdido? Bueno, Y pues si puedo agregar algo a esa pregunta es de llegar a no, por así decirlo, lograr esa confianza. ¿Usted qué tan viable ve, o sea, que esta situación siga persistiendo? Porque usted sabe también, o sea, más los derechos de las comunidades indígenas, pues como usted pudo ver, las negociaciones también y pues las movilizaciones el día miércoles por la noche, salieron reportes del expediente y de Noticias Caracol donde se mostraba que los negociadores fueron agredidos y hasta, bueno, no sé qué tal punto secuestrados, que era el término, no sé si sea tan adecuado, pero ¿usted qué tan viable ve eso, ese proceso de negociación, digámoslo así? También teniendo en cuenta que miembros de la comunidad indígena aparentemente salieron a dañar todos los vehículos que se encontraban ahí cerca, Claro, y agredir a muchas personas e inclusive también sostenerlas retenidas por bastantes minutos. Pero sí, ¿qué se podría un poco hacer frente a esta situación? listo, no, digamos, yo estuve en el Consejo de Seguridad ayer con la alcaldesa y las cifras muestran una realidad también muy dolorosa para la fuerza pública, ¿no? 9 policías heridos, 10 gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno agredidos, un defensor, el defensor, en establecimiento clínico porque también fue agredido. Y entonces les pregunto yo, ¿quién debe ser el que garantice el orden? La fuerza pública. Total. Y yo entiendo que para algunas personas el SMAT puede algunas veces sobrepasar unos límites que en lo personal no lo comparto, pero debe haber un responsable del restablecimiento del orden. ¿Qué pasa con los heridos? ¿Qué pasa con las personas a las que les dañaron el carro? Los establecimientos al frente del Parque Nacional, creo que hay un establecimiento comercial de vehículos que también le rompieron los vidrios. Bueno, entonces, muchachos, ¿tratamos esto como un problema eminentemente de orden público? Bueno, no, tampoco. Esto no es un tema solo de sacar unas personas con el SMAT porque están en un espacio público. Pero tampoco vamos a permitir que las personas que están asentadas allí pues, se sobrepasen y interrumpan el orden social, ¿no? Entonces, sí. claro, allí, Emilio, perdóname, siento que no hay que llegar a los extremos. Esto no es un tema eminentemente de orden público, porque hay algo detrás de estas comunidades, no de todos, de algunos, que hay unos problemas, digamos, unas deudas del establecimiento, del Estado, con estas personas, y hay que atenderlo. Bien sea desde el distrito, con el tema acá en Bogotá específico, pero también nosotros desde el Gobierno Nacional para promover la estabilización de ellos en su territorio, ¿cierto? Entonces, a veces caemos en esas trampas, ¿no? Que vaya el ESMAD y lo saque porque eso es un espacio público. No, espera un momento porque hay un tema detrás. Pero tampoco vamos a permitir que estas personas, porque tienen unas dificultades, atenten contra el orden en nuestra comunidad. Y es allí donde, obviamente, el llamado a hacer el restablecimiento del orden, pues es la fuerza pública quien recibe la orden de quién en Bogotá. de la alcaldía, ¿no? De la alcaldía. Pero bueno, este es un tema en el que nos podríamos quedar hablando, yo creo que
horas porque sinceramente es muy grueso, es un tema que nos involucra a todos como colombianos, muy importante sobre todo para nosotros los jóvenes. Yo como última aproximación quiero decir que en mi opinión sí deberíamos es acercarnos más a una cultura de la legalidad. Creo que nuestro país está en el borde de convertirse en un país realmente desarrollado. Ya tenemos las leyes y la constitución necesaria para vivir todos juntos, armónicamente. ¿Por qué? Porque esa constitución la construimos entre todos y por eso creo que para proteger ese mismo Estado de Derecho el que resulta de esa constitución que tenemos, debemos acercarnos más a una cultura de la legalidad, tanto para los indígenas como las comunidades indígenas, como para tanto nosotros los civiles. Y si nos acercamos más a eso, veríamos que este tipo de situaciones no deberían darse, porque si todos estamos de acuerdo en proteger las leyes a las que llegamos, gracias a un mismo acuerdo, no tendrían la necesidad de asentarse en ese lugar. Recordar también los intereses que hay detrás de estas personas, muy tristes, sobre todo para los niños fallecidos dentro de las mismas comunidades. Y agradecerles por escuchar este episodio de Desde la Facultad. Hoy fue un poquito más extenso, muy poco de lo que normalmente es, pero a mí me parece que vale la pena, sobre todo por la importancia del tema nacionalmente. Les agradezco a todos los panelistas que participaron hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como @desde_la_facultad, en Spotify como La Voz del Derecho desde la Facultad o simplemente Desde la Facultad. Vuelvo a repetir mi mensaje del inicio, siempre están abiertos estos micrófonos para cualquier ideología o opinión que tengan de cualquier universidad, sobre todo si es jurídica, porque esta es la Radio Jurídica de Colombia. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.